Miércoles 9 de diciembre, el tema de la clase, herencia colonial en América Latina. El objetivo de la clase es analizar la herencia colonial en América Latina mediante textos científicos para conocer el legado de las sociedades coloniales hasta la actualidad. La destreza de la clase, evaluar la herencia de las sociedades coloniales en la América Latina del presente. Como primer tema tenemos el mundo representado por la Europa colonialista. Europa, luego de colonizar África y América, construyó una representación de sí mismas como gobernantes del mundo, al mismo tiempo que personificó los territorios colonizados como culturas bárbaras, inferiores e incapaces de gobernarse a sí mismas, por lo que necesitaban ser colonias. Ejemplo de esto es la portada del Theatrum Orbis Terrarum de Sabran Ortelius, publicada en el año 1570, que se trata de una alegoría geopolítica. Como nosotros podemos observar esta imagen, aquí se ve cómo el mundo se divide en 4 partes. La parte superior contiene una mujer que tiene un cetro y un mundo cubierto con una cruz en sus manos. Gobierna la escena y encarna a Europa. A la izquierda observamos una mujer cubierta de seda y que porta un incienso representando a Asia y sus especies. A la derecha observamos una mujer negra semidesnuda con una rama en su mano que representa a África. Debajo se encuentra una mujer desnuda con plumas que posee una cabeza en sus manos porque representa al canibalismo como una característica bárbara y salvaje de América. Esta forma de dividir el mundo justificó la experiencia colonial como un acto de humanismo para salvar al colonizado de sí mismo, mediante su evangelización y occidentalización. Esta idea pues fue mucho más veces aceptada por los propios colonizados. La herencia colonial y la sociedad postcolonial en el mundo. América Latina posee una herencia colonial mayoritariamente española y portuguesa, pero también tiene una herencia francesa e inglesa. Desde la conquista se originaron pues estructuras de poder patriarcales, eurocéntricas y extractivistas. Al concluir la colonia, pues una parte de esa estructura pervive en un contexto postcolonial. De allí que los prejuicios coloniales perviven en formas de racismo, en formas de exclusión, en formas de injusticia social que se han naturalizado contra los pobladores originarios, quienes, como afirma un autor llamado Buenaventura de Sousa, estos pueblos pues terminaron siendo exiliados en su propio mundo. Asia, Oceanía y África también han sido colonizados, y es decir que también en su tiempo fueron colonias. Algunos intelectuales asiáticos del siglo XX pensaron que era necesario concebir críticamente estas sociedades para escribir una historia que hablara desde las formas de resistencia de los colonizados. Pues en la historia oficial se habla solo desde el punto de vista del colonizador. Es decir, que se trata de buscar el punto de vista de las personas colonizadas. Los países postcoloniales poseen marcas de la experiencia colonial, pues se occidentalizaron aspectos culturales de los indígenas, de las personas africanas y también de los islámicos. Esto generó por una parte problemas derivados del colonialismo y por otra parte un rico universo cultural expresado en las religiones, en la música, en la danza y también en la lengua de algunos continentes. Continuando con el siguiente tema, tenemos las marcas coloniales en América Latina. Luego de las luchas anticoloniales y la formación de las repúblicas americanas, se dio un proceso con varias contradicciones políticas y sociales. Se decía que eran repúblicas democráticas con ideas de libertad, igualdad y confraternidad. Por la influencia de la Revolución Francesa
El voto era censatario, era limitado a los hombres con propiedades, alfabetos, casados, católicos y personas mayores de 21 años. Es decir, que antiguamente, pues, las personas que eran considerados ciudadanos solamente eran aquellas personas que ya mencioné. Los demás miembros de la sociedad votaban, pues, a través de ellos. Se mantuvo la esclavitud en algunos países, incluso hasta la segunda mitad del siglo XIX. Se defendía el concertaje para indios y negros, quienes sostenían pues que la economía de la época, ellos la sostenían gracias a qué? Gracias a que estas personas pagaban sus impuestos y también existía una forma racista de tratar a las personas indígenas y afrodescendientes. En algunos países durante el siglo XIX se prohibieron las prácticas culturales indígenas o de origen africano por considerarlas culturas incivilizadas o culturas bárbaras. Con la llegada del siglo XX, el mestizaje se convirtió en una política de Estado, pues con la finalidad de alcanzar el progreso se escribieron múltiples textos literarios y con pretensiones científicas sobre el problema de los indios y de los negros. Las propuestas para resolver este problema era civilizarlos. Para ello se planteó eliminar idiomas diferentes al español. Se pretendía también modernizar las costumbres y tradiciones de las personas indias, modificar en cuanto a su vestimenta, su comida y mestizarlos, es decir, adaptarlos a la cultura de ellos, para que ellos olvidaran sus raíces y su cultura. Así es de esta manera que tanto el indigenismo como el negrismo generan un relato nacional mestizo o mulato. Así, en el siglo XX se valora al indio del pasado, su legado cultural y su memoria, pero se desvaloriza al indígena del presente, considerándolo inferior. Por otra parte, el drama del Perú es haber sido formado sin el indio y contra el indio. Lo indígena es un componente decisivo en el Perú. Es esencial afirmar la herencia inca y rechazar la opresión colonial. Es solo cuando los indios llegan a la literatura que pueden hablarse de una literatura peruana. Es decir, que mediante el estudio es como uno pues, puede ir dejando atrás aquellas cuestiones de desconocer cierto tipo de cosas. De esta forma, los sujetos étnicos se convierten en parte constructiva de la identidad nacional en las repúblicas americanas. La teoría de la independencia. Esta teoría surgió en América Latina como una respuesta a la teoría del desarrollo entre las décadas de 1950 y 1960. Se parte de la división entre centro y periferia, es decir, entre los países desarrollados de primer mundo y los países tercermundistas. De esta forma se examinan las relaciones de poder pues, que existían entre los países colonizadores y sus intereses con respecto a los países que alguna vez fueron colonia. Tanto así que esta teoría pues estudia la desigualdad en el mundo y se dice que esta desigualdad se debe a la explotación de los países pobres por los países más ricos. Los países desarrollados son los principales causantes de que otros países vivan en pobreza. ¿Cómo se da esto? Se da que estos países desarrollados los hacen económicamente dependientes. Otro tema de esto es el resultado de pautas de comercio internacional que se originaron hace 500 años en la colonia. En sí, en conclusión, esta teoría intenta explicar las dificultades que tienen ciertos países para poder lograr el progreso frente a otras economías centrales que se benefician ampliamente de todo. Para explicar esto, vamos a partir de las siguientes ideas. La primera idea es que la periferia posee materias primas que venden a muy bajo precio a los países del centro, para luego
comprar la tecnología del centro a un alto precio. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mayoría los países latinoamericanos son productores de materia prima. Esa materia prima es vendida a muy bajo costo a los países desarrollados, como en el caso de Estados Unidos. Luego, un ejemplo de esto es la fabricación de los teléfonos iPhone, que son de nacionalidad americana, y al momento de ser vendida en los países latinoamericanos son vendidos a un elevado costo. ¿Ya? Ese es un claro ejemplo de esto. Otra idea también son que los países del centro no pueden mantener su estilo de vida sin los recursos generados por los países periféricos. Por ello, al centro siempre le va a interesar mantener las relaciones de desigualdad. Es decir, que estos países son dependientemente de los países latinos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestros países generan esa materia prima, y si estos países desarrollados dejaran de consumir esa materia prima, no tendrían cómo seguir desarrollando sus tecnologías, como en el caso de África, que es de ese país de donde se saca el mercurio para poder fabricar ciertos tipos de tecnología. Los países del centro además practican una influencia económica en los países periféricos, ejercen presión en las decisiones políticas de estos, así como en cuestiones de salud, de educación, etc. Para ello utilizan fuerza militar, utilizan bloques económicos, utilizan también sanciones monetarias o políticas migratorias. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estos países muy desarrollados, al tener convenios con un país de tercer mundo, y al ver que existe algún problema en cuanto a la exportación de la materia prima, estos países desarrollados, ¿qué hacen? Sancionan o ponen bloques económicos. ¿De qué manera? Evitando que nuestro país importe de ese país desarrollado. O también cómo influyen las políticas migratorias, en la manera que se puede restringir que personas de X país entren a este país desarrollado. Ya, de igual forma, utilizan esas sanciones monetarias a través de los préstamos que se dan con el Fondo Monetario Internacional. Otra idea es que las élites latinoamericanas son también responsables del atraso de los países periféricos. ¿Por qué? Porque en la historia de Latinoamérica ha existido gobiernos antiprogresistas. Ya estos gobiernos antiprogresistas han sido pues los principales responsables de que exista ese atraso en estos países. Estas relaciones han sido descritas como nuevas formas de colonialismo, a través de las cuales las empresas transnacionales, es decir, las grandes empresas, dominan el mercado. Al mismo tiempo, se habla también de la modernización periférica, y para ello se evidencia que es importante que el Estado pues asuma el control de la economía y la política pública para generar pues relaciones de centro-periferia más igualitarias. Es decir, que entre los países desarrollados y los países tercermundistas exista una igualdad. Antiguamente, en el año 1819, Simón Bolívar tenía el sueño de la Gran Colombia. ¿En qué se basaba este sueño de la Gran Colombia? Se basaba en que algunos países latinoamericanos se unieran para consolidarse y poder competir con esta potencia mundial que en ese entonces pues era Europa. Pero con la muerte de Simón Bolívar fue algo que no se pudo concluir. Siguiendo con el tema, tenemos a la descolonización. ¿Qué es la descolonización? La descolonización es el proceso histórico ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, en que países africanos y países asiáticos y americanos que se hallaban bajo la colonia por el imperialismo europeo se independicen y establezcan sus propios gobiernos nacionales. Es decir, durante aquella época se logró que estos países ya mencionados logren su independencia y puedan pues tener su propio gobierno sin necesidad de estar debajo del yugo de esta gran potencia como lo era Europa en aquel entonces. Esto ha sido todo. Muchas gracias, chicos, por su atención.